¿Y si la historia de Jesús no fuera solo una lección gentil del pasado, sino un llamado urgente que te saca de un sueño profundo? Una narración que no se pierde en largas introducciones, sino que te sumerge al instante en una lucha entre la luz y la oscuridad. Un relato donde Dios irrumpe en la historia, no para reinar desde un trono distante, sino para caminar en el polvo junto a nosotros. Esa es la esencia del Evangelio de Marcos, el más conciso de los 4. Pero al comenzar a leer, te das cuenta de que no se trata solo de las acciones de Jesús, sino de lo que Él representa para ti en este preciso instante. Marcos funciona como un espejo, mostrando a un rey que, siendo siervo, posee todo el poder y, sin embargo, elige sacrificarse para liberarte. Te enseña que la verdadera grandeza no reside en cuántos te sirven, sino en cómo sirves a los demás. Te incita a abandonar tu zona de confort y a seguir a un Salvador en constante movimiento. Te revela que tu valor es tan inmenso que fue pagado con sangre. Al mismo tiempo, Marcos es franco y auténtico. Presenta discípulos dubitativos, amigos que traicionan y la pavorosa realidad de la cruz. No promete una existencia sencilla, pero te muestra a un rey que calma las tormentas que te atemorizan, derrota el mal que no puedes combatir y te invita a un reino inquebrantable. Marcos inicia su obra con una declaración sencilla, pero trascendental. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el cimiento. Todo lo que sigue es la prueba de esta afirmación. La historia arranca en el desierto. Antes de la llegada del rey, un mensajero debe allanar el camino. Juan el Bautista emerge en la aridez, una figura salvaje vestida con pelo de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre. No busca comodidad, sino arrepentimiento. Multitudes de Jerusalén acuden a escucharlo. Los bautiza en el río Jordán mientras confiesan sus pecados. Pero Juan sabe que es solo el acto de apertura. Señala a alguien superior. Después de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Jesús llega. Viene de Nazaret en Galilea. Se sumerge en las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan. No es porque Jesús tenga pecados que confesar, sino para identificarse con la humanidad y dar inicio a su misión. Al salir Jesús del agua, ocurre algo milagroso. Los cielos se rasgan, el Espíritu desciende sobre él como una paloma, y una voz celestial proclama: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios Padre habla. La identidad de Jesús es confirmada. Pero de inmediato, el Espíritu lleva a Jesús al desierto, donde permanece 40 días, siendo tentado por Satanás. Está entre los animales salvajes, y ángeles le asisten. Marcos no detalla las conversaciones con Satanás como otros evangelios, simplemente establece el hecho. El rey ha entrado en el campo de batalla, ha enfrentado al enemigo y ha triunfado. Después de que Juan es encarcelado, Jesús se dirige a Galilea. Proclama las buenas nuevas de Dios. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. La espera ha terminado. Dios irrumpe en la historia. Pero un rey necesita seguidores. Mientras Jesús camina junto al mar de Galilea, observa a Simón y a su hermano Andrés echando una red en el lago, pues eran pescadores. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Al instante, ellos dejan sus redes y le siguen. Un poco más adelante en la orilla, ve a Jacobo y a Juan preparando sus redes. Los llama, y ellos, dejando a su padre en el barco, le siguen. No hay titubeos. La autoridad de Jesús es irresistible. Cuando Él te llama, simplemente ve. Van a Capernaum. En sábado, Jesús entra en la sinagoga y comienza a enseñar. La gente queda asombrada.
Él no enseña como los escribas, quienes citan a otros expertos. Jesús enseña con una autoridad propia. De repente, un hombre poseído por un espíritu inmundo exclama: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le ordena: «Cállate y sal de él». El espíritu sacude violentamente al hombre y sale con un alarido. La gente está tan maravillada que se preguntan entre sí qué es esta nueva enseñanza. Hasta los espíritus inmundos manda y le obedecen. La noticia sobre él se esparce rápidamente por toda la región de Galilea. Vemos el corazón de Jesús en la forma en que trata a los marginados. Un hombre con lepra se le acerca. La lepra era una enfermedad terrible que significaba impureza, el aislamiento de la familia y de la casa de Dios. Nadie tocaba a un leproso. Pero este hombre se arrodilla. «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús se llena de compasión, hace lo impensable, extiende su mano y toca al hombre. «Quiero, sé limpio». Inmediatamente la lepra lo abandona y es purificado. Jesús no solo restaura su cuerpo, sino también su vida. Unos días después, Jesús regresa a Capernaum. Tanta gente se congrega en la casa donde se aloja que no queda sitio ni siquiera en los alrededores. Llegan 4 hombres, transportando a un paralítico en una camilla. Debido a la multitud, les resulta imposible acercarse a Jesús. Por ello, abren un hueco en el techo justo encima de Jesús, escarbando, y luego descienden la camilla con el hombre. Al observar Jesús su fe, le dice al paralítico que sus pecados han sido perdonados. Los líderes religiosos presentes, sentados, cavilan para sí mismos que esto es una blasfemia, pues únicamente Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Jesús, consciente de sus pensamientos, les cuestiona: ¿qué es más sencillo decirle a este hombre paralítico? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y anda? Sin embargo, desea que entiendan que el Hijo del Hombre posee autoridad en la tierra para remitir pecados. Le ordena al hombre que se levante y regrese a su hogar. El hombre se incorpora, coge su camilla y se marcha, visible para todos. La concurrencia alaba a Dios, exclamando: «Nunca hemos presenciado algo así». Jesús demuestra que su autoridad no abarca solo la curación física, sino también el problema más profundo del alma humana, el pecado. La tensión comienza a intensificarse. Los líderes religiosos observan a Jesús con recelo, buscando una oportunidad para acusarlo de quebrantar sus normas. En una ocasión sabática, Jesús atraviesa los campos de cereal, y sus discípulos empiezan a recoger espigas. Los fariseos los acusan de trabajar en sábado. Jesús les recuerda que el sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es soberano incluso del día de reposo. En otro momento, Jesús entra en una sinagoga donde se encuentra un hombre con una mano atrofiada. Los fariseos lo vigilan para ver si sanará en sábado, con la intención de poder denunciarlo. Jesús le pide al hombre que se ponga de pie frente a todos. Luego, formula una pregunta a los líderes. ¿Qué es lícito en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos guardan silencio. Jesús los mira con ira y se siente profundamente afligido por la dureza de sus corazones. Le indica al hombre que extienda su mano. Él la extiende y su mano queda completamente restaurada. Los fariseos se retiran y de inmediato comienzan a conspirar con los herodianos sobre cómo podrían eliminar a Jesús. La sombra de la cruz se vislumbra pronto en esta narración. Aunque la popularidad de Jesús crece, también lo hace el peligro. Él sabe que su misión no puede terminar con él. Debe ser transmitida. Así, Jesús asciende a una ladera de una montaña y llama a aquellos que desea, y ellos acuden a él. Designa a 12 de ellos y los denomina apóstoles.
Los elige por dos propósitos sencillos: para que estuvieran con Él y para poder enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Este es un punto de inflexión. Jesús está creando una nueva comunidad. Ya no es solo un maestro solitario, es un líder que edifica un ejército de amor. Los nombra para que lo acompañen, y más adelante, los enviará a proclamar con autoridad. Si esto te resuena, suscríbete al canal. Que Jesús sea glorificado en tu vida. Amén. Jesús empieza a instruir junto al lago. La multitud que se congrega es tan abrumadora que él sube a una barca y se sienta en ella, adentrándose en el agua. Les imparte numerosas lecciones mediante parábolas. Una parábola es una narración sencilla con un significado espiritual profundo. Les relata la historia de un agricultor que salió a sembrar sus semillas. Algunas cayeron en el sendero, y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron en terrenos rocosos donde no había mucha tierra. Brotaron rápidamente, pero al salir el sol, las plantas se quemaron y se marchitaron por carecer de raíces. Otras semillas cayeron entre espinos, que crecieron y ahogaron las plantas. Sin embargo, otras semillas cayeron en tierra fértil. Germinaron, crecieron y produjeron una cosecha que se multiplicó 30, 60 o incluso 100 veces. Más tarde, a solas, sus discípulos le interrogan sobre las parábolas. Él les explica que el agricultor siembra la palabra. Algunas personas son como las semillas caídas en el sendero, donde se siembra la palabra. Satanás llega y arrebata la palabra. Otros son como el terreno rocoso. Reciben la palabra con alegría, pero carecen de raíz, por lo que se apartan cuando llegan las dificultades. Otros son como el terreno espinoso, donde las preocupaciones y las riquezas ahogan la palabra. Pero la buena tierra representa a quienes escuchan la palabra, la aceptan y producen fruto. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. También pregunta a qué se parece el reino de Dios. Es comparable a una semilla de mostaza, que es la más minúscula de todas las semillas del planeta. No obstante, al ser plantada, crece y se convierte en la más grande de todas las plantas de jardín, con ramas tan extensas que las aves pueden cobijarse en su sombra. El reino comienza de forma diminuta y desapercibida, pero se expandirá hasta cubrir la tierra. Aquella tarde, tras un extenso día de enseñanza, Jesús les indica a sus discípulos que deben cruzar al otro lado del lago. Dejando atrás a la multitud, lo llevan consigo en la barca tal como estaba. Otras embarcaciones los acompañan. Surge una furiosa tormenta, y las olas rompen sobre la barca, a punto de hundirla. Los discípulos, pescadores experimentados, están aterrorizados. Pero Jesús se encuentra en la popa, durmiendo sobre un cojín. Lo despiertan y le preguntan si le importa que estén a punto de perecer ahogados. Él se levanta, reprende al viento y le habla a las olas. Silencio. Luego, el viento amaina y la quietud se apodera del entorno. Él les cuestiona a sus discípulos el motivo de su gran temor y su falta de fe. Aterrorizados, ellos discuten entre sí quién es este a quien hasta el viento y las olas obedecen. Al adentrarse en la región de los Gerosines, un hombre con un espíritu impuro sale de entre las tumbas para encontrarse con él. Este individuo vivía atormentado, clamando y autolesionándose con piedras. Ninguna cadena lograba retenerlo. Pero al avistar a Jesús, corre y se postra ante él. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, no me atormentes. Jesús le pregunta su nombre, a lo que responde: Me llamo Legión, porque somos muchos. Los demonios ruegan a Jesús que no los expulse de la zona, sino que los envíe a una gran piara de cerdos que pastaba cerca. Jesús les concede el permiso. Los espíritus inmundos abandonan al hombre y entran en los cerdos. Acto seguido, la piara se precipita por la pendiente empinada hacia el lago y perece ahogada. El hombre queda restaurado,
vestido y en su sano juicio. Jesús cruza el lago nuevamente. Un líder de la sinagoga, Jairo, se arrodilla a sus pies, implorándole por su hija moribunda. Mientras Jesús lo acompaña, una mujer que padecía de hemorragias durante 12 años toca su manto. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos, gastando todas sus posesiones, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. Ella pensó que con solo tocar su vestidura sería sanada. Inmediatamente, la hemorragia se detiene. Jesús se detiene y pregunta quién lo ha tocado. La mujer cae a sus pies, temblando de miedo. «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y sé libre de tu aflicción», le dice. Aún mientras Jesús habla, llegan mensajeros para informar. La hija de Jairo ha muerto. Jesús ignora la noticia e insta al líder de la sinagoga a no tener miedo, sino solo a creer. En el hogar, toma a la niña ya fallecida de la mano y le dice: «Niña, te digo, levántate». Al instante, la niña se incorpora y camina. Jesús demuestra autoridad sobre la naturaleza, los demonios, la enfermedad y la muerte. Pero su poder también responde a nuestras necesidades más profundas. La fama de Jesús y sus discípulos se extiende, llegando hasta los círculos más elevados del poder. El rey Herodes se entera y se aterroriza, creyendo que Juan el Bautista ha resucitado. Marcos nos retrotrae para mostrarnos el precio de decir la verdad. Juan el Bautista le había dicho a Herodes que no le era lícito casarse con Herodías, la esposa de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y deseaba eliminarlo. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para el rey, quien, complacido, le prometió todo lo que deseara. Por instigación de su madre, ella pidió: «Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se angustió, pero debido a sus juramentos y a sus invitados, no quiso negárselo, así que envió a un verdugo. Juan fue decapitado en la prisión. Esta historia brutal sirve como una sombría advertencia. El reino de Dios colisiona con los reinos de este mundo. Si esto le hicieron al precursor, ¿qué le harán al rey? Los apóstoles regresan a Jesús y le relatan todo lo que han hecho y enseñado. Como tanta gente iba y venía que ni siquiera tenían tiempo para comer, Él les dice que lo acompañen a solas a un lugar tranquilo para descansar. Pero las multitudes se adelantan. Cuando Jesús desembarca y ve a una gran multitud, siente compasión por ellos, pues eran como ovejas sin pastor. Así que comienza a enseñarles muchas cosas. Para entonces, la hora es avanzada. Los discípulos se acercan y le dicen: «Este es un lugar apartado, y ya es muy tarde». Le piden que despida a la gente para que puedan ir a comprar algo de comer, pero Jesús les responde: «Denles ustedes de comer». Los discípulos quedan atónitos. Alimentar a esa multitud requeriría más de medio año de salario. Jesús pregunta cuántos panes tienen. Encuentran 5 panes y 2 peces. Jesús les indica a las personas que se sienten en grupos sobre la hierba verde. Tomando los 5 panes y los 2 peces, y alzando la vista al cielo, da gracias y parte los panes. Continúa entregándolos a sus discípulos para que los repartan entre la gente. Todos comen y quedan satisfechos. Los discípulos recogen 12 canastas llenas de trozos de pan y pescado que sobraron. El número de hombres que habían comido era de 5,000. Jesús toma lo poco que tenemos y lo multiplica hasta que sea más que suficiente. Acto seguido, Jesús hace que sus discípulos suban a la barca y se adelanten hacia Betsaida, mientras él despide a la multitud. Después de dejarlos, sube a la montaña para orar. Más tarde esa noche, la barca se encuentra en medio del lago, y él está solo en tierra. Ve a los discípulos remando con gran esfuerzo, ya que el viento les era contrario. Poco antes del amanecer, se acerca a ellos caminando sobre el lago. Estaba a punto de pasar de largo, pero al verlo caminar sobre el lago, creen que es un fantasma. Gritan, pues todos lo ven y se aterrorizan. Inmediatamente,
Él les habla. Anímense, soy yo, no tengan miedo. Luego sube a la barca con ellos y el viento decrece. Se encuentran completamente perplejos, ya que no habían captado el significado de los panes. Sus corazones estaban endurecidos. Aún están asimilando que el hombre en la barca junto a ellos es el creador de los mares. Jesús se dirige al norte, hacia los pueblos cercanos a Cesarea de Filipo. En el camino, interroga a sus discípulos sobre la opinión general acerca de su identidad. Ellos responden que algunos lo ven como Juan el Bautista, otros como Elías y algunos aún como uno de los profetas. Entonces Jesús hace la pregunta personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, en un acto de fe, declara: Tú eres el Mesías. Esta es la gran confesión. Finalmente comprenden que Él es el Rey prometido, aunque no logran entender qué clase de Rey es. Jesús, inmediatamente, comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre deberá sufrir grandemente, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. Debe ser ejecutado y, al tercer día, resucitar. Pedro lo toma aparte y empieza a reprenderlo. Pedro anhela un rey conquistador, no uno que padezca. Pero Jesús reprueba a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Posteriormente, Jesús convoca a la multitud junto con sus discípulos. Les expone el precio de seguirlo. Cualquiera que desee ser mi seguidor debe negarse a sí mismo, cargar con su cruz y venir en pos de mí. Porque quien quiera conservar su vida la perderá, pero quien la sacrifique por mí y por el Evangelio, la salvará. El camino hacia la gloria pasa por el sufrimiento. El camino hacia la vida atraviesa la muerte. 6 días después, Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan, guiándolos a una montaña alta donde están a solas. Allí, se transfigura ante ellos. Sus vestiduras se tornan resplandecientes, más blancas de lo que cualquier persona en el mundo podría blanquearlas. Elías y Moisés aparecen y dialogan con Jesús. Pedro, tan asustado que no sabe qué decir, sugiere construir tiendas para ellos. En ese instante, una nube los cubre y una voz emerge de ella. Este es mi Hijo amado, a quien he escogido. Escúchenlo. De repente, al mirar alrededor, solo ven a Jesús. Este momento de esplendor confirma todo lo que Jesús había dicho. Él es superior a la ley, representada por Moisés, y a los profetas, representados por Elías. Él es el Hijo amado de Dios. Jesús y sus discípulos emprenden el viaje al sur, hacia Jerusalén. Los discípulos discuten sobre quién es el más grande. Jesús se sienta y llama a los 12. Si alguno anhela ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Abraza a un niño pequeño y les dice que quien reciba a uno de estos niños en su nombre, lo recibe a él. En el reino de Dios, la senda hacia lo alto es hacia abajo. La grandeza se halla en el servicio a los demás. Mientras continúan, la gente trae niños pequeños a Jesús para que Él les imponga las manos, pero los discípulos los reprenden. Jesús se indigna. Les dice que dejen que los niños se acerquen a Él, porque de ellos es el reino de Dios. Un hombre corre hacia Jesús y se arrodilla. Pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús enumera los mandamientos. El hombre afirma haberlos cumplido desde su juventud. Jesús lo mira y lo ama. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Ante estas palabras, la expresión del hombre se ensombrece. Se aleja entristecido por su gran fortuna.
Jesús comenta a sus discípulos lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos, asombrados, preguntan: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Jacobo y Juan se acercan a Jesús con una petición. Desean sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. Aún buscan el poder. Jesús les dice que no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Reúne a los discípulos, quienes estaban enojados con Jacobo y Juan, y les enseña de nuevo. Los gobernantes de los gentiles oprimen a sus pueblos, pero con ustedes no será así. Al contrario, quien quiera ser grande entre ustedes, deberá ser su servidor, y quien quiera ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el versículo clave de todo el libro. Jesús explica su misión con claridad. Él es un rescate. Mientras Jesús y sus discípulos, junto con una gran multitud, abandonan la ciudad de Jericó, un ciego llamado Bartimeo se encuentra sentado al borde del camino mendigando. Al escuchar que es Jesús de Nazaret, comienza a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos en la multitud lo reprenden y le ordenan callar. Lo ven como una molestia, pero él grita aún con más fuerza: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús se detiene y dice: «Llámenlo». Así que llaman al ciego. «Anímate, levántate, te está llamando». Echa su manta a un lado, se pone de pie de un salto y se acerca a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le pregunta Jesús. El ciego le suplicó: «Rabí, deseo ver». Jesús le respondió: «Anda, tu fe te ha sanado». Al instante recuperó la vista y siguió a Jesús por el camino. Este fue el último milagro que Jesús realizó antes de llegar a Jerusalén. Una imagen impactante. Contrario a los líderes religiosos, ciegos espiritualmente a la identidad de Jesús, un mendigo invidente lo reconoció sin dudar como el Mesías, el Hijo de David. Y al discernirlo, se unió a Jesús en su marcha hacia la cruz. Cuando arribaron a Jericó y se acercaban a Jerusalén, Jesús pidió a 2 de sus discípulos que buscaran un asno que nadie hubiera montado jamás. Lo trajeron, le echaron sus mantos encima y Jesús se sentó. Numerosas personas extendieron sus capas en el camino, mientras que otras tendieron ramas cortadas del campo. Tanto los que iban delante como los que seguían clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas». Al entrar en Jerusalén, Jesús se dirigió al templo. Observó todo a su alrededor, pero dado que ya era tarde, se retiró a Betania con los 12. A la mañana siguiente, de regreso a la ciudad, sintió hambre. Al divisar una higuera con hojas, se acercó, pero no encontró ningún fruto. Le dijo que nadie volvería a comer de su fruto. Esta es una parábola viviente. El árbol, aparentemente lleno de vida, no producía fruto, al igual que el sistema religioso en Jerusalén. Una vez en Jerusalén, Jesús irrumpió en los atrios del templo y comenzó a expulsar a los mercaderes. Volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los vendedores de palomas. Les enseñó diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Al escuchar esto, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar una forma de matarle, pues le temían, ya que toda la multitud estaba asombrada de su enseñanza. Los líderes religiosos intentaron tenderle trampas con interrogantes complicados. Le preguntaron si era lícito pagar el impuesto al César.
Jesús pidió una moneda y preguntó de quién era la imagen en ella. Al responder del César, dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Se quedaron asombrados. Uno de los maestros de la ley le inquirió cuál era el mandamiento más importante. Jesús le respondió: El más importante es este: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que estos. El hombre asintió, y Jesús le dijo que no estaba lejos del reino de Dios. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y observó a la gente echar su dinero en el tesoro del templo. Muchos ricos depositaban grandes sumas, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo que esa viuda pobre había dado más al tesoro que todos los demás. Ellos dieron de su abundancia, pero ella, desde su penuria, entregó todo lo que tenía para vivir. Jesús valoraba la entrega total. Mientras Jesús salía del templo, uno de sus discípulos señaló las enormes piedras y los magníficos edificios. Jesús predijo que ninguna piedra quedaría sobre otra, que todo sería destruido. Más tarde, en el Monte de los Olivos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado cuándo ocurrirían estas cosas. Jesús les advirtió que tuvieran cuidado de que nadie los engañara. Habría guerras y rumores de guerras, terremotos y hambrunas. Estos serían el principio de los dolores de parto. Les dijo que debían estar alerta. Serían entregados a los consejos locales y azotados en las sinagogas. Pero el Evangelio primero debía ser predicado a todas las naciones. Todos los odiarán por mi causa, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvado. Habló de la venida del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Les dijo que nadie sabía el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, debían mantenerse vigilantes. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Velen. Faltaban 2 días para la Pascua. Mientras Jesús estaba en Betania, reclinado a la mesa en casa de Simón el leproso, una mujer llegó con un frasco de alabastro de perfume muy caro, de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Algunos de los presentes estaban enojados por este desperdicio, pero Jesús la defendió. Ha hecho algo hermoso por mí. Derramó perfume en mi cuerpo de antemano para prepararlo para mi sepultura. Luego, Judas Iscariote, uno de los 12, acudió a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús compartió la cena de Pascua con sus discípulos. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio. Tomen, esto es mi cuerpo. Luego, tomando una copa y habiendo dado gracias, se la da a sus discípulos y todos beben. Esta es mi sangre del pacto, que será derramada por muchos, declara. Tras entonar un himno, se dirigen al Monte de los Olivos. Jesús les adelanta que todos lo abandonarán. Sin embargo, Pedro asegura, con vehemencia, que aunque los demás flaqueen, él no lo hará. Jesús le predice a Pedro que antes de que el gallo cante 2 veces, él lo negará en 3 ocasiones. Pedro replica con énfasis, afirmando que incluso si la muerte lo alcanza junto a Jesús, jamás lo traicionará, y los demás confirman su lealtad de igual manera. Se dirigen a un sitio conocido como Getsemaní. Jesús se aparta con Pedro, Santiago y Juan, manifestando una angustia y aflicción profundas. Les confiesa que su alma se siente abrumada por una tristeza mortal. Avanza un poco más
y se postra en tierra, clamando: Abba, Padre, para ti todo es posible. Aleja de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al regresar, los encuentra dormidos. Los despierta, pero el episodio se repite una segunda y una tercera vez. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, les dice. A la tercera vez les anuncia: ya basta, ha llegado la hora, el traidor está cerca. Mientras aún hablaba, aparece Judas acompañado de una multitud armada con espadas y garrotes. Judas se acerca a Jesús, lo saluda diciendo: Rabí, y lo besa. Inmediatamente lo apresan. Todos lo abandonan y huyen. Conducen a Jesús ante el sumo sacerdote, donde se reúnen los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo sigue a cierta distancia, hasta el patio del sumo sacerdote. Dentro, el juicio es una farsa. Numerosos testigos presentan acusaciones falsas contra Jesús, pero sus testimonios no concuerdan. Finalmente, el sumo sacerdote se levanta y le pregunta directamente: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús responde: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, proclama que es digno de muerte. Algunos lo escupen, le vendan los ojos y lo golpean. Mientras tanto, Pedro se encuentra abajo, en el patio. Una criada lo ve y exclama que él estaba con Jesús, pero Pedro lo niega. Más tarde la joven vuelve a verlo y comenta a los presentes que él es uno de ellos. Él lo niega de nuevo. Poco después, quienes están cerca le aseguran a Pedro que, sin duda, él es uno de ellos, por su acento galileo. Entonces Pedro empieza a maldecir y jura que no conoce a ese hombre del que hablan. Inmediatamente, el gallo canta por segunda vez. Pedro recuerda las palabras de Jesús y, roto por el dolor, prorrumpe en llanto. Al amanecer, Los principales sacerdotes toman una decisión. Atañen a Jesús y lo entregan a Pilato. Pilato le pregunta si es el rey de los judíos. Tú lo dices, responde Jesús. Los sumos sacerdotes lo acusan de muchas cosas, pero Jesús no responde. Pilato se asombra. Era costumbre festiva liberar a un prisionero elegido por el pueblo. Barrabás, un hombre encarcelado por asesinato durante una revuelta, era la opción. La multitud exige la liberación de Barrabás. Pilato les pregunta qué desean que haga con aquel a quien llaman el rey de los judíos. ¡Crucifícalo!, gritan. Pilato pregunta qué crimen ha cometido, pero más fuerte aún, la multitud clama por su crucifixión. Anhelando complacer a la multitud, Pilato libera a Barrabás y, tras flagelar a Jesús, lo entrega para ser crucificado. Los soldados llevan a Jesús al palacio y convocan a toda la cohorte. Le visten una túnica púrpura, le colocan una corona de espinas tejida y se mofan de él, llamándolo Rey de los Judíos. Le golpean la cabeza con una caña y lo escupen. Luego lo conducen para crucificarlo. Un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, es forzado a llevar la cruz. Llevan a Jesús al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecen vino con mirra, pero él no lo acepta. Finalmente, lo crucifican. Reparten sus vestiduras echando suertes. Son las 9 de la mañana cuando lo crucifican. El letrero con la acusación dice: el rey de los judíos. Los que pasan lo insultan, meneando la cabeza. De igual modo, los principales sacerdotes y los maestros de la ley se burlan entre sí, diciendo que salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Al mediodía, una oscuridad cubre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. A las 3, Jesús clama a voz en cuello: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Con un fuerte grito, Jesús exhala su último aliento. El velo del templo se rasga en dos de arriba a abajo. y cuando el centurión, que estaba frente a Jesús, vio cómo murió, exclamó: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». El soldado romano discierne lo que los líderes religiosos no pudieron. En su muerte, Jesús se revela como el Hijo de Dios. Algunas mujeres observan desde lejos, incluyendo a María Magdalena y María, la madre de Santiago. José de Arimatea, miembro influyente del concilio, se presenta valientemente ante Pilato para solicitar el cuerpo de Jesús. Al recibirlo, lo descuelga, lo envuelve cuidadosamente en una tela de lino y lo deposita en un sepulcro excavado en la roca, sellando la entrada con una gran piedra. María Magdalena y María, madre de José, observan dónde lo han colocado. Una vez finalizado el sábat, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé adquieren especias con la intención de ungir el cuerpo de Jesús. Al amanecer del primer día de la semana, caminan hacia la tumba, preguntándose quién les removerá la pesada piedra de la entrada. Para su sorpresa, al alzar la vista, descubren que la enorme piedra ya ha sido apartada. Al ingresar al sepulcro, ven a un joven vestido con una túnica blanca, sentado a la derecha, lo que las alarma. Él les dice: «No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero id y anunciad a sus discípulos y a Pedro que Él os precede a Galilea. Allí le veréis, tal como os dijo». Las mujeres, temblorosas y desconcertadas, salen corriendo del sepulcro, sin decir nada a nadie debido a su miedo. La narrativa continúa con las apariciones de Jesús a sus seguidores. Jesús, al resucitar temprano el primer día de la semana, se manifestó primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y comunicó la noticia a quienes habían estado con él, y estaban de luto y llorando. Al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después, Jesús se apareció bajo otra forma a 2 de ellos, mientras caminaban por el campo. Ellos regresaron y le informaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 mientras comían, y les reprochó su incredulidad y su obstinada negativa a creer a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les impartió un mandato de resonancia histórica: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado». Les aseguró que señales asombrosas acompañarían a los creyentes. Expulsarían demonios, hablarían en nuevas lenguas, tomarían serpientes con las manos y aunque bebieran veneno mortal, no les haría daño alguno. Además, pondrían sus manos sobre los enfermos y éstos sanarían. Tras dirigirles estas palabras, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Los discípulos entonces partieron y predicaron por todas partes, y el Señor obraba con ellos, confirmando su palabra con los prodigios que la acompañaban. Este es el Evangelio de Marcos, una narración llena de acción y urgencia. Nos presenta a Jesús no solo como un maestro, sino como un hombre de acción, de autoridad y, en última instancia, como el siervo sufriente. Él es el Hijo de Dios que vino para servir y dar su vida como rescate por muchos. La pregunta que Marcos nos deja es la misma que Jesús formuló a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Los demonios lo reconocieron como el Santo. El viento y el mar le obedecieron. El centurión romano lo identificó en la cruz. Pero, ¿y tú? La tumba está vacía. El Rey vive. El llamado de hoy es idéntico al que se hizo a orillas del mar de Galilea. El tiempo se ha cumplido.
El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Si esta poderosa historia del Rey Siervo ha conmovido tu corazón, comparte este video con alguien que necesite saber que Dios está obrando. No lo pospongas. Como los discípulos en Marcos, síguele inmediatamente.